Soy camionero desde hace más de 15 años y he recorrido casi todas las carreteras de México. Sin embargo, hay una ruta en particular que siempre evito cuando puedo, la carretera 57, especialmente el tramo que atraviesa la Sierra de Guanajuato. Este tramo es conocido entre los camioneros como el Camino de las Sombras. Había escuchado muchas historias sobre esa carretera, pero siempre las consideré exageraciones para asustar a los nuevos conductores. Hasta aquella noche de octubre, cuando me vi obligado a tomar esa ruta para cumplir con una entrega urgente en San Luis Potosí. La noche era oscura y la niebla densa dificultaba la visibilidad. Las curvas cerradas de la carretera parecían más peligrosas que nunca. Conduje con cautela, atento a cada movimiento en la carretera. En un punto, vi una figura borrosa a un lado del camino. Al acercarme, distinguí a una mujer de pie, vestida con un vestido blanco sucio, haciendo señas para que me detuviera. Aunque mis instintos me decían que siguiera de largo, algo en su mirada me hizo reducir la velocidad. Al detenerme, bajé la ventana y le pregunté si necesitaba ayuda. La mujer, con una voz temblorosa, me pidió que la llevara al próximo pueblo. Parecía asustada y vulnerable, así que accedí. Ella subió al camión y se sentó en silencio. Al reanudar el viaje, intenté hacer conversación, pero sus respuestas eran breves y evasivas. Noté que sus manos estaban frías y temblaban. Pensé que tal vez había sufrido un accidente o había sido víctima de algún delito. Me limité a concentrarme en la carretera, esperando llegar pronto a un lugar seguro. De repente, un escalofrío recorrió mi espalda cuando ella rompió el silencio. Debes tener cuidado en este camino. Muchas almas no encuentran descanso aquí. Me giré para mirarla, pero en lugar de verla a ella, vi una figura sombría y borrosa, como si estuviera desvaneciéndose. Parpadeé y, para mi sorpresa, ella había desaparecido. El asiento donde había estado sentada estaba vacío. Frené bruscamente y detuve el camión a un lado de la carretera, mi corazón latiendo con fuerza. Revisé el interior del vehículo, pero no había rastro de la mujer. Solo quedaba un leve aroma a flores marchitas. El miedo se apoderó de mí mientras trataba de entender lo que había ocurrido. Decidí continuar sin mirar atrás, deseando salir de ese tramo de carretera lo más rápido posible. A medida que avanzaba, las luces del camión comenzaron a parpadear y el motor hizo ruidos extraños. De pronto, las luces se apagaron por completo, dejándome en una oscuridad total. El motor también se detuvo, y el silencio sepulcral de la noche me envolvió. Intenté encender el camión de nuevo, pero no respondía. Fue entonces cuando escuché un susurro, suave y lastimero, como el lamento de una mujer. Los sollozos aumentaron en intensidad, y al mirar por el espejo retrovisor, vi múltiples figuras espectrales caminando hacia el camión. Sus rostros eran pálidos y sus ojos vacíos. El pánico me consumió. Cerré los ojos y recé para que todo terminara. De alguna manera, el camión volvió a arrancar y las luces se encendieron. Sin pensarlo dos veces, pisé el acelerador y conduje sin parar hasta llegar al próximo pueblo. Al llegar, me dirigí a una estación de servicio y conté lo sucedido a un grupo de camioneros locales. Ellos asintieron con gravedad y uno de ellos, un hombre mayor, dijo: ¿Has visto a las almas perdidas de la carretera 57? Muchos no viven para contarlo. Desde entonces, nunca he vuelto a tomar ese camino. La experiencia me dejó con un profundo respeto por las historias y leyendas que se cuentan en las carreteras de México. Ahora, cada vez que escucho sobre el Camino de las Sombras, un escalofrío recorre mi cuerpo, recordándome que hay cosas que van más allá de nuestra comprensión. Soy Héctor, camionero desde hace más de 20 años. He recorrido casi todo México, desde Tijuana hasta Cancún, transportando mercancías de un lugar a otro. En todo ese tiempo, he escuchado muchas historias de terror, pero nunca imaginé que me tocaría vivir una.
Era una noche lluviosa de octubre y estaba transportando un cargamento de maquinaria pesada desde Guadalajara hasta Monterrey. La carretera estaba casi desierta y la oscuridad parecía envolver todo a mi alrededor. La lluvia golpeaba el parabrisas con furia, haciendo difícil ver más allá de unos pocos metros. Decidí seguir adelante, confiando en mi experiencia y en el GPS. A la altura de San Luis Potosí, el GPS me indicó un desvío debido a unas obras en la carretera principal. Sin pensarlo dos veces, seguí la nueva ruta, un camino secundario que nunca había recorrido. Después de unos kilómetros, me di cuenta de que algo no estaba bien. El camino estaba en mal estado y no había señal de otros vehículos. Sin embargo, seguir avanzando parecía ser la única opción viable. De repente, la carretera se convirtió en un sendero de terracería que atravesaba un espeso bosque. La señal del GPS desapareció, dejándome solo con mi intuición. Las ramas de los árboles golpeaban el camión y la niebla comenzó a levantarse, añadiendo una capa más de misterio a la situación. Pasada la medianoche, vi a lo lejos la figura de una persona en el camino. Era un hombre mayor, con un sombrero de paja y ropa desgastada. Pensé que quizás necesitaba ayuda, así que reduje la velocidad y me detuve a su lado. Bajé la ventanilla y le pregunté si necesitaba un aventón. Gracias, joven. Solo necesito llegar al siguiente pueblo, está más adelante, me dijo con una voz rasposa. Algo en su mirada me puso nervioso, pero decidí no darle importancia. Le abrí la puerta y subió al camión. Mientras conducía, traté de hacer conversación, pero el anciano solo respondía con monosílabos. Después de unos minutos, el silencio se volvió insoportable. De reojo, noté que el hombre tenía una cicatriz profunda en el cuello, como si hubiera sido herido de gravedad alguna vez. Finalmente, llegamos a lo que parecía ser un pequeño poblado. Sin embargo, algo no cuadraba. Las casas estaban en ruinas y no había luz alguna. El anciano me pidió detenerme frente a una de las casas más deterioradas. Gracias por el aventón, joven, dijo mientras bajaba del camión. Justo cuando estaba a punto de irse, se giró hacia mí y dijo algo que me heló la sangre: ten cuidado en la carretera, no todos regresan de donde vienes. Dicho esto, desapareció en la oscuridad. Decidí no quedarme a averiguar más y aceleré, dejando atrás el pueblo fantasma. Unos kilómetros más adelante, encontré una estación de servicio. Al entrar, el encargado me miró con sorpresa. ¿De dónde vienes a estas horas?, me preguntó. Le conté mi desvío y el encuentro con el anciano. Su rostro palideció. Ese camino está cerrado hace años, y el pueblo que describes fue abandonado después de una masacre. Dicen que al asesino nunca lo encontraron, otros dicen que se suicidó en el camino que da hacia el pueblo, que era una persona mayor como un anciano. Algunas personas aseguran haberlo visto y otras dicen que han visto su espíritu rondando por esos lugares buscando más vidas o almas que llevarse. El frío recorrió mi espalda al darme cuenta de lo que había sucedido. Esa noche, dormí en la cabina de mi camión, pero no pude pegar ojo. Desde entonces, cada vez que conduzco de noche, no puedo evitar recordar al anciano y sus últimas palabras. Y siempre me pregunto, ¿qué hubiera pasado si no lo hubiera recogido? Conducir un camión de carga por las carreteras de México es una tarea que muchos considerarían peligrosa. Pero hasta hace poco, nunca pensé que el verdadero peligro no vendría de los ladrones o los caminos difíciles, sino de algo mucho más siniestro. Era una noche oscura de octubre, y me encontraba transportando una carga de mercancía desde Ciudad Juárez hasta la Ciudad de México. El viaje había sido largo y cansado, pero nada fuera de lo común. Decidí tomar un atajo por una carretera poco transitada para ganar tiempo, a pesar de las advertencias de mis colegas sobre la zona. La carretera estaba desierta, y la única luz provenía de mis faros. El silencio era perturbador, roto solo por el ruido constante del motor.
De repente, vi a lo lejos una figura al lado del camino, haciendo señas para que me detuviera. Al acercarme, pude distinguir a una mujer joven, vestida con ropa vieja y desgastada. Contra mi mejor juicio, decidí detenerme. Tal vez necesitaba ayuda. Bajé la ventana y le pregunté si estaba bien. Ella asintió lentamente y pidió que la llevara a un pueblo cercano. Sus ojos estaban llenos de una tristeza que me conmovió, así que accedí y le abrí la puerta. La mujer subió en silencio y nos pusimos en marcha. A medida que avanzábamos, intenté conversar con ella, pero solo obtenía respuestas monosilábicas. Había algo inquietante en su presencia, una frialdad que no podía explicar. Después de unos kilómetros, señalé la radio y le pregunté si quería escuchar música. Ella negó con la cabeza, y fue entonces cuando vi sus manos. Estaban cubiertas de tierra y algo que parecía sangre seca. El pánico comenzó a invadirme, pero traté de mantener la calma. Miré al espejo retrovisor y me di cuenta de que la mujer ya no estaba en su asiento. Mis manos temblaban mientras detenía el camión bruscamente, girándome para mirar hacia atrás. No había nadie. El asiento estaba vacío. La puerta del pasajero se abrió de golpe y sentí una ráfaga de aire helado. Salí del camión, temblando y mirando a mi alrededor en la oscuridad. No había rastro de la mujer, ni de que hubiera estado allí en absoluto. Volví al camión, decidido a alejarme de ese lugar lo más rápido posible. Conduje sin parar hasta llegar a una gasolinera. Allí, vi a otros camioneros y decidí compartir mi experiencia. Uno de ellos, un hombre mayor con muchas millas recorridas, escuchó con atención y luego me dijo algo que nunca olvidaré. Esa mujer es conocida entre los camioneros que pasan por aquí, dijo con voz grave. Dicen que murió hace años en un accidente en esa carretera, buscando ayuda. Desde entonces, su espíritu vaga por la zona, buscando a quien la lleve a casa. Nadie sabe qué pasa con los que la llevan, porque nunca regresan. Un escalofrío recorrió mi espalda al escuchar esas palabras. Desde entonces, evito tomar atajos por carreteras desconocidas y rezo cada vez que paso por zonas solitarias. La vida de un camionero ya es lo suficientemente difícil sin tener que lidiar con fantasmas vengativos en medio de la noche. Hace unos años, cuando trabajaba como camionero, me asignaron una ruta que cruzaba por el desierto de Sonora. Aunque había escuchado historias de apariciones y sucesos extraños en ese tramo, nunca le di mucha importancia. Mi vida en la carretera había sido, hasta ese momento, monótona y sin grandes sobresaltos. Era una noche oscura, sin luna, cuando tomé la autopista 15. El plan era conducir hasta Mexicali, entregando una carga de electrodomésticos. Todo iba bien hasta que el reloj marcó las 3 de la mañana. En ese momento, mi camión comenzó a fallar. El motor tosía y los faros parpadeaban, como si una fuerza invisible estuviera drenando su energía. Finalmente, el camión se detuvo por completo en medio de la nada. Salí a revisar el motor, pero no encontré nada extraño. Sin embargo, un escalofrío recorrió mi espalda al darme cuenta de que el silencio del desierto era absoluto. Ni siquiera el viento parecía querer romper la quietud opresiva de la noche. Mientras intentaba llamar a la compañía de asistencia, noté una luz en la distancia. Parecía un faro solitario en medio del desierto. Sin mejor opción, decidí caminar hacia la luz con la esperanza de encontrar ayuda. A medida que me acercaba, la luz se hizo más brillante, revelando una pequeña gasolinera que no había notado en mis viajes anteriores. Era un lugar viejo, con un letrero oxidado que apenas se sostenía. Al entrar, el chirrido de la puerta resonó en el silencio. Un hombre mayor, con el rostro surcado por profundas arrugas, estaba detrás del mostrador. Me miró con unos ojos cansados pero amables. ¿Problemas con tu camión, hijo?, preguntó con una voz que parecía arrastrar el peso de los años. Le expliqué mi situación y él asintió lentamente.
Podrías quedarte aquí hasta el amanecer. Tengo una habitación en la parte de atrás, ofreció. Agradecido, acepté la oferta y me dirigí a la habitación. La habitación era pequeña y anticuada, pero el cansancio pudo más que mi incomodidad. Me acosté en la cama y pronto caí en un sueño inquieto. En algún momento de la noche, me desperté con un sobresalto. Un ruido constante, como de alguien arañando la puerta, se escuchaba desde afuera. Me acerqué a la puerta y, con cautela, la abrí. No había nadie, pero el sonido persistía. Parecía provenir del suelo. Miré hacia abajo y vi una trampilla medio oculta bajo una alfombra vieja. Mi curiosidad me ganó y la abrí. La trampilla daba a un sótano oscuro. Descendí con cuidado por las escaleras de madera, y lo que encontré me heló la sangre. El sótano estaba lleno de fotografías antiguas y objetos personales cubiertos de polvo. En una esquina, había una vieja radio que emitía estática. Pero lo más perturbador eran las paredes, cubiertas con recortes de periódicos sobre desapariciones de camioneros en la zona. De repente, sentí una presencia detrás de mí. Me giré rápidamente y vi al hombre mayor. «No deberías estar aquí», dijo, su voz ahora sonaba fría y amenazante. Antes de que pudiera reaccionar, todo se volvió negro. Desperté al amanecer, tirado al lado de mi camión en perfecto funcionamiento. No había rastro de la gasolinera ni del hombre. Conduje hasta Mexicali en un estado de aturdimiento, y al llegar, investigué sobre la zona. Descubrí que la gasolinera había cerrado hace décadas, después de que su dueño muriera en circunstancias misteriosas. Desde ese día, evité conducir por el desierto de Sonora durante la noche. Los rumores sobre los fantasmas de camioneros desaparecidos y las apariciones en la autopista 15 ya no me parecían simples cuentos. Había visto lo suficiente para saber que algunas historias son más reales de lo que quisiéramos creer. La carretera 57, que conecta la Ciudad de México con Querétaro, es conocida por sus largos tramos desolados y sus peligros nocturnos. Como camionero, he recorrido esa ruta innumerables veces, pero una noche en particular cambió mi vida para siempre. Había salido del Distrito Federal con una carga de productos electrónicos. El trayecto parecía rutinario y la noche estaba despejada, aunque había una extraña neblina que se levantaba del asfalto conforme avanzaba. Me sentía algo inquieto, pero lo atribuía a las historias que circulaban entre los camioneros sobre fantasmas y apariciones en esa carretera. Eran cerca de las 3 de la madrugada cuando la neblina se volvió más espesa, reduciendo mi visibilidad. Decidí bajar la velocidad y encender las luces antiniebla. En la distancia, pude distinguir la silueta de una figura caminando por el borde de la carretera. Parecía una mujer, vestida toda de negro, descalza sin zapatos ni nada. Al acercarme, me di cuenta de que era extraño que alguien estuviera caminando por allí a esa hora. Reduje aún más la velocidad y, al pasar junto a ella, la figura se giró para mirarme. Su rostro estaba pálido y sus ojos vacíos de vida. Un escalofrío recorrió mi espalda y aceleré el camión, dejándola atrás. Pensé que quizás mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero entonces vi por el retrovisor que la figura estaba ahora en el medio de la carretera, más adelante. Frené de golpe, incrédulo. ¿Cómo podía haberse movido tan rápido? Respiré hondo y continué avanzando lentamente. Al llegar a donde la había visto, no había rastro de ella. Empecé a sudar frío y una sensación de pavor me invadió. De repente, sentí un golpe en el remolque, como si alguien o algo lo hubiera golpeado con fuerza. El camión se balanceó ligeramente y me detuve al costado de la carretera, el corazón latiéndome con fuerza. Bajé del camión con una linterna en mano, dispuesto a inspeccionar el remolque. Caminé alrededor, pero no vi nada fuera de lo normal. Sin embargo, cuando me acerqué a la parte trasera, escuché un susurro helado que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. «No debiste detenerte», susurraba la voz.
grité, retrocediendo hasta chocar con la cabina del camión. Entonces, la neblina pareció condensarse frente a mí, formando la figura de la mujer. Esta vez, estaba mucho más cerca, su rostro desfigurado por una mueca de dolor y desesperación. Sus ojos, dos pozos oscuros, me miraban fijamente. Corrí de vuelta a la cabina y cerré las puertas, arrancando el camión con manos temblorosas. La figura desapareció en la neblina mientras aceleraba por la carretera, tratando de poner la mayor distancia posible entre nosotros. Los golpes en el remolque y los susurros continuaron durante varios kilómetros hasta que, de repente, todo quedó en silencio. Llegué a Querétaro al amanecer, agotado y todavía en estado de shock. Conté mi experiencia a otros camioneros en la parada de descanso, y algunos me miraron con escepticismo, mientras que otros asintieron con comprensión. Eso te pasa por no hacerle caso a los avisos, dijo uno de ellos. La próxima vez que veas algo así, no pares. Nunca pares. Desde esa noche, cada vez que tomo la carretera 57, lo hago con una cautela renovada. Soy Ramón, y llevo más de 20 años conduciendo camiones de carga a lo largo y ancho de México. He visto muchas cosas en la carretera, pero hay una noche que jamás olvidaré. Era una ruta rutinaria, de esas que haces casi en automático, transportando mercancía desde Guadalajara hasta Ciudad Juárez. Esa noche el clima era particularmente malo. Una tormenta eléctrica azotaba el norte de Zacatecas y la visibilidad era casi nula. Confiando en mi experiencia, seguí adelante, concentrándome en las líneas borrosas del asfalto que apenas se distinguían entre los relámpagos y la lluvia. Aproximadamente a las 3 de la madrugada, mientras transitaba por un tramo solitario de la carretera, noté una figura a lo lejos. Parecía un hombre haciendo señas desesperadas para que me detuviera. Instintivamente, disminuí la velocidad. Al acercarme, pude ver que se trataba de un compañero camionero, empapado y con una expresión de puro terror en el rostro. Frené en seco y bajé la ventanilla. ¿Qué te pasa, compa?, le grité para que me escuchara sobre el ruido de la tormenta. Por favor, ayúdame, respondió. Algo horrible ha pasado. Mi camión se descompuso más adelante. Necesito salir de aquí. Algo en sus ojos me hizo tomarlo en serio, así que le indiqué que subiera. Apenas se acomodó en el asiento del pasajero, lo noté extremadamente nervioso, mirando constantemente hacia atrás como si esperara ver algo venir. ¿Qué pasó?, le pregunté mientras arrancaba de nuevo. Él me contó su historia, y con cada palabra, el pavor en su voz se hacía más evidente. Había estado conduciendo cuando vio a una mujer vestida de blanco en medio de la carretera. Pensando que era alguien en peligro, se detuvo para ayudarla. Sin embargo, al acercarse, se dio cuenta de que algo no estaba bien. La mujer no tenía rostro, solo una negrura abismal donde deberían estar sus rasgos. Intentó retroceder, pero algo lo agarró y sintió un frío mortal recorrer su cuerpo. Como pudo, se liberó y corrió de vuelta a su camión, que inexplicablemente se negó a encender. Fue entonces cuando decidió buscar ayuda en la carretera. Mientras me relataba esto, un escalofrío me recorrió la espalda. No soy un hombre que se asusta fácilmente, pero había algo en su historia que resonaba con los rumores que había escuchado entre otros camioneros, la leyenda de la dama de la carretera. Se decía que aparecía en las noches de tormenta, pidiendo ayuda y llevándose a los incautos que se detenían para socorrerla. Seguimos avanzando en silencio, la tensión palpable. De repente, mi camión comenzó a fallar, las luces parpadeaban y el motor emitía sonidos extraños. Maldije en voz alta, tratando de mantener el control. Fue entonces cuando la vi. A través del parabrisas mojado, una figura blanca se materializó en medio de la carretera, exactamente como la había descrito mi compañero. El terror se apoderó de mí. Intenté acelerar, pero el camión se detuvo completamente. La figura comenzó a moverse hacia nosotros.
No la mires, me gritó el hombre a mi lado, cubriéndose el rostro con las manos. Cerré los ojos, intentando bloquear el miedo paralizante que me invadía. Sentí un frío intenso, como si la muerte misma nos envolviera. De repente, todo quedó en silencio. La tormenta cesó y el motor del camión volvió a la vida por sí solo. Abrí los ojos y miré a mi alrededor. La figura había desaparecido y la carretera estaba nuevamente desierta. Mi compañero, temblando, solo dijo, «Gracias por ayudarme. Salgamos de aquí». No dije una palabra más. Arranqué el camión y conduje sin detenerme hasta el amanecer, cuando finalmente llegamos a una estación de servicio. Bajamos del camión, y el hombre me agradeció antes de desaparecer entre los demás camioneros. Nunca volví a verlo, y desde aquella noche, cada vez que paso por ese tramo de la carretera, acelero un poco más, esperando no volver a encontrarme con la dama de la carretera. Soy camionero desde hace más de 15 años, y he recorrido casi todas las carreteras de México. Sin embargo, hay una ruta en particular que siempre evito cuando puedo, la carretera 57, especialmente el tramo que atraviesa la Sierra de Guanajuato. Este tramo es conocido entre los camioneros como el Camino de las Sombras. Había escuchado muchas historias sobre esa carretera, pero siempre las consideré exageraciones para asustar a los nuevos conductores. Hasta aquella noche de octubre, cuando me vi obligado a tomar esa ruta para cumplir con una entrega urgente en San Luis Potosí. La noche era oscura y la niebla densa dificultaba la visibilidad. Las curvas cerradas de la carretera parecían más peligrosas que nunca. Conduje con cautela, atento a cada movimiento en la carretera. En un punto, vi una figura borrosa a un lado del camino. Al acercarme, distinguí a una mujer de pie, vestida con un vestido blanco sucio, haciendo señas para que me detuviera. Aunque mis instintos me decían que siguiera de largo, algo en su mirada me hizo reducir la velocidad. Al detenerme, bajé la ventana y le pregunté si necesitaba ayuda. La mujer, con una voz temblorosa, me pidió que la llevara al próximo pueblo. Parecía asustada y vulnerable, así que accedí. Ella subió al camión y se sentó en silencio. Al reanudar el viaje, intenté hacer conversación, pero sus respuestas eran breves y evasivas. Noté que sus manos estaban frías y temblaban. Pensé que tal vez había sufrido un accidente o había sido víctima de algún delito. Me limité a concentrarme en la carretera, esperando llegar pronto a un lugar seguro. De repente, un escalofrío recorrió mi espalda cuando ella rompió el silencio. Debes tener cuidado en este camino. Muchas almas no encuentran descanso aquí. Me giré para mirarla, pero en lugar de verla a ella, vi una figura sombría y borrosa, como si estuviera desvaneciéndose. Parpadeé y, para mi sorpresa, ella había desaparecido. El asiento donde había estado sentada estaba vacío. Frené bruscamente y detuve el camión a un lado de la carretera, mi corazón latiendo con fuerza. Revisé el interior del vehículo, pero no había rastro de la mujer. Solo quedaba un leve aroma a flores marchitas. El miedo se apoderó de mí mientras trataba de entender lo que había ocurrido. Decidí continuar sin mirar atrás, deseando salir de ese tramo de carretera lo más rápido posible. A medida que avanzaba, las luces del camión comenzaron a parpadear y el motor hizo ruidos extraños. De pronto, las luces se apagaron por completo, dejándome en una oscuridad total. El motor también se detuvo, y el silencio sepulcral de la noche me envolvió. Intenté encender el camión de nuevo, pero no respondía. Fue entonces cuando escuché un susurro, suave y lastimero, como el lamento de una mujer. Los sollozos aumentaron en intensidad, y al mirar por el espejo retrovisor, vi múltiples figuras espectrales caminando hacia el camión. Sus rostros eran pálidos y sus ojos vacíos.
El pánico me consumió. Cerré los ojos y recé para que todo terminara. De alguna manera, el camión volvió a arrancar y las luces se encendieron. Sin pensarlo dos veces, pisé el acelerador y conduje sin parar hasta llegar al próximo pueblo. Al llegar, me dirigí a una estación de servicio y conté lo sucedido a un grupo de camioneros locales. Ellos asintieron con gravedad y uno de ellos, un hombre mayor, dijo: ¿Has visto a las almas perdidas de la carretera 57? Muchos no viven para contarlo. Desde entonces, nunca he vuelto a tomar ese camino. La experiencia me dejó con un profundo respeto por las historias y leyendas que se cuentan en las carreteras de México. Ahora, cada vez que escucho sobre el camino de las sombras, un escalofrío recorre mi cuerpo, recordándome que hay cosas que van más allá de nuestra comprensión. Soy Héctor, camionero desde hace más de 20 años. He recorrido casi todo México, desde Tijuana hasta Cancún, transportando mercancías de un lugar a otro. En todo ese tiempo, he escuchado muchas historias de terror, pero nunca imaginé que me tocaría vivir una. Era una noche lluviosa de octubre, y estaba transportando un cargamento de maquinaria pesada desde Guadalajara hasta Monterrey. La carretera estaba casi desierta, y la oscuridad parecía envolver todo a mi alrededor. La lluvia golpeaba el parabrisas con furia, haciendo difícil ver más allá de unos pocos metros. Decidí seguir adelante, confiando en mi experiencia y en el GPS. A la altura de San Luis Potosí, el GPS me indicó un desvío debido a unas obras en la carretera principal. Sin pensarlo dos veces, seguí la nueva ruta, un camino secundario que nunca había recorrido. Después de unos kilómetros, me di cuenta de que algo no estaba bien. El camino estaba en mal estado y no había señal de otros vehículos. Sin embargo, seguir avanzando parecía ser la única opción viable. De repente, la carretera se convirtió en un sendero de terracería que atravesaba un espeso bosque. La señal del GPS desapareció, dejándome solo con mi intuición. Las ramas de los árboles golpeaban el camión y la niebla comenzó a levantarse, añadiendo una capa más de misterio a la situación. Pasada la medianoche, vi a lo lejos la figura de una persona en el camino. Era un hombre mayor, con un sombrero de paja y ropa desgastada. Pensé que quizás necesitaba ayuda, así que reduje la velocidad y me detuve a su lado. Bajé la ventanilla y le pregunté si necesitaba un aventón. Gracias, joven. Solo necesito llegar al siguiente pueblo, está más adelante, me dijo con una voz rasposa. Algo en su mirada me puso nervioso, pero decidí no darle importancia. Le abrí la puerta y subió al camión. Mientras conducía, traté de hacer conversación, pero el anciano solo respondía con monosílabos. Después de unos minutos, el silencio se volvió insoportable. De reojo, noté que el hombre tenía una cicatriz profunda en el cuello, como si hubiera sido herido de gravedad alguna vez. Finalmente, llegamos a lo que parecía ser un pequeño poblado. Sin embargo, algo no cuadraba. Las casas estaban en ruinas y no había luz alguna. El anciano me pidió detenerme frente a una de las casas más deterioradas. Gracias por el aventón, joven, dijo mientras bajaba del camión. Justo cuando estaba a punto de irse, se giró hacia mí y dijo algo que me heló la sangre: ten cuidado en la carretera, no todos regresan de donde vienes. Dicho esto, desapareció en la oscuridad. Decidí no quedarme a averiguar más y aceleré, dejando atrás el pueblo fantasma. Unos kilómetros más adelante, encontré una estación de servicio. Al entrar, el encargado me miró con sorpresa. ¿De dónde vienes a estas horas?, me preguntó. Le conté mi desvío y el encuentro con el anciano. Su rostro palideció. Ese camino está cerrado hace años, y el pueblo que describes fue abandonado después de una masacre. Dicen que al asesino nunca lo encontraron, otros dicen que se suicidó en el camino que da hacia el pueblo, que era una persona mayor como un anciano,
Algunas personas aseguran haberlo visto y otras dicen que han visto su espíritu rondando por esos lugares buscando más vidas o almas que llevarse. El frío recorrió mi espalda al darme cuenta de lo que había sucedido. Esa noche, dormí en la cabina de mi camión, pero no pude pegar ojo. Desde entonces, cada vez que conduzco de noche, no puedo evitar recordar al anciano y sus últimas palabras. Y siempre me pregunto, ¿qué hubiera pasado si no lo hubiera recogido? Conducir un camión de carga por las carreteras de México es una tarea que muchos considerarían peligrosa. Pero hasta hace poco, nunca pensé que el verdadero peligro no vendría de los ladrones o los caminos difíciles, sino de algo mucho más siniestro. Era una noche oscura de octubre, y me encontraba transportando una carga de mercancía desde Ciudad Juárez hasta la Ciudad de México. El viaje había sido largo y cansado, pero nada fuera de lo común. Decidí tomar un atajo por una carretera poco transitada para ganar tiempo, a pesar de las advertencias de mis colegas sobre la zona. La carretera estaba desierta, y la única luz provenía de mis faros. El silencio era perturbador, roto solo por el ruido constante del motor. De repente, vi a lo lejos una figura al lado del camino, haciendo señas para que me detuviera. Al acercarme, pude distinguir a una mujer joven, vestida con ropa vieja y desgastada. Contra mi mejor juicio, decidí detenerme. Tal vez necesitaba ayuda. Bajé la ventana y le pregunté si estaba bien. Ella asintió lentamente y pidió que la llevara a un pueblo cercano. Sus ojos estaban llenos de una tristeza que me conmovió, así que accedí y le abrí la puerta. La mujer subió en silencio y nos pusimos en marcha. A medida que avanzábamos, intenté conversar con ella, pero solo obtenía respuestas monosilábicas. Había algo inquietante en su presencia, una frialdad que no podía explicar. Después de unos kilómetros, señalé la radio y le pregunté si quería escuchar música. Ella negó con la cabeza, y fue entonces cuando vi sus manos. Estaban cubiertas de tierra y algo que parecía sangre seca. El pánico comenzó a invadirme, pero traté de mantener la calma. Miré al espejo retrovisor y me di cuenta de que la mujer ya no estaba en su asiento. Mis manos temblaban mientras detenía el camión bruscamente, girándome para mirar hacia atrás. No había nadie. El asiento estaba vacío. La puerta del pasajero se abrió de golpe y sentí una ráfaga de aire helado. Salí del camión, temblando y mirando a mi alrededor en la oscuridad. No había rastro de la mujer, ni de que hubiera estado allí en absoluto. Volví al camión, decidido a alejarme de ese lugar lo más rápido posible. Conduje sin parar hasta llegar a una gasolinera. Allí, vi a otros camioneros y decidí compartir mi experiencia. Uno de ellos, un hombre mayor con muchas millas recorridas, escuchó con atención y luego me dijo algo que nunca olvidaré. Esa mujer es conocida entre los camioneros que pasan por aquí, dijo con voz grave. Dicen que murió hace años en un accidente en esa carretera, buscando ayuda. Desde entonces, su espíritu vaga por la zona, buscando a quien la lleve a casa. Nadie sabe qué pasa con los que la llevan, porque nunca regresan. Un escalofrío recorrió mi espalda al escuchar esas palabras. Desde entonces, evito tomar atajos por carreteras desconocidas y rezo cada vez que paso por zonas solitarias. La vida de un camionero ya es lo suficientemente difícil sin tener que lidiar con fantasmas vengativos en medio de la noche. Hace unos años, cuando trabajaba como camionero, me asignaron una ruta que cruzaba por el desierto de Sonora. Aunque había escuchado historias de apariciones y sucesos extraños en ese tramo, nunca le di mucha importancia. Mi vida en la carretera había sido, hasta ese momento, monótona y sin grandes sobresaltos. Era una noche oscura, sin luna, cuando tomé la autopista 15. El plan era conducir hasta Mexicali, entregando una carga de electrodomésticos. Todo iba bien hasta que el reloj marcó las 3 de la mañana. En ese momento, mi camión comenzó a fallar.
El motor tosía y los faros parpadeaban, como si una fuerza invisible estuviera drenando su energía. Finalmente, el camión se detuvo por completo en medio de la nada. Salí a revisar el motor, pero no encontré nada extraño. Sin embargo, un escalofrío recorrió mi espalda al darme cuenta de que el silencio del desierto era absoluto. Ni siquiera el viento parecía querer romper la quietud opresiva de la noche. Mientras intentaba llamar a la compañía de asistencia, noté una luz en la distancia. Parecía un faro solitario en medio del desierto. Sin mejor opción, decidí caminar hacia la luz con la esperanza de encontrar ayuda. A medida que me acercaba, la luz se hizo más brillante, revelando una pequeña gasolinera que no había notado en mis viajes anteriores. Era un lugar viejo, con un letrero oxidado que apenas se sostenía. Al entrar, el chirrido de la puerta resonó en el silencio. Un hombre mayor, con el rostro surcado por profundas arrugas, estaba detrás del mostrador. Me miró con unos ojos cansados pero amables. ¿Problemas con tu camión, hijo?, preguntó con una voz que parecía arrastrar el peso de los años. Le expliqué mi situación y él asintió lentamente. Podrías quedarte aquí hasta el amanecer. Tengo una habitación en la parte de atrás, ofreció. Agradecido, acepté la oferta y me dirigí a la habitación. La habitación era pequeña y anticuada, pero el cansancio pudo más que mi incomodidad. Me acosté en la cama y pronto caí en un sueño inquieto. En algún momento de la noche, me desperté con un sobresalto. Un ruido constante, como de alguien arañando la puerta, se escuchaba desde afuera. Me acerqué a la puerta y, con cautela, la abrí. No había nadie, pero el sonido persistía. Parecía provenir del suelo. Miré hacia abajo y vi una trampilla medio oculta bajo una alfombra vieja. Mi curiosidad me ganó y la abrí. La trampilla daba a un sótano oscuro. Descendí con cuidado por las escaleras de madera, y lo que encontré me heló la sangre. El sótano estaba lleno de fotografías antiguas y objetos personales cubiertos de polvo. En una esquina, había una vieja radio que emitía estática. Pero lo más perturbador eran las paredes, cubiertas con recortes de periódicos sobre desapariciones de camioneros en la zona. De repente, sentí una presencia detrás de mí. Me giré rápidamente y vi al hombre mayor. No deberías estar aquí, dijo, su voz ahora sonaba fría y amenazante. Antes de que pudiera reaccionar, todo se volvió negro. Desperté al amanecer, tirado al lado de mi camión en perfecto funcionamiento. No había rastro de la gasolinera ni del hombre. Conduje hasta Mexicali en un estado de aturdimiento, y al llegar, investigué sobre la zona. Descubrí que la gasolinera había cerrado hace décadas, después de que su dueño muriera en circunstancias misteriosas. Desde ese día, evité conducir por el desierto de Sonora durante la noche. Los rumores sobre los fantasmas de camioneros desaparecidos y las apariciones en la autopista 15 ya no me parecían simples cuentos. Había visto lo suficiente para saber que algunas historias son más reales de lo que quisiéramos creer. La carretera 57, que conecta la Ciudad de México con Querétaro, es conocida por sus largos tramos desolados y sus peligros nocturnos. Como camionero, he recorrido esa ruta innumerables veces, pero una noche en particular cambió mi vida para siempre. Había salido del Distrito Federal con una carga de productos electrónicos. El trayecto parecía rutinario y la noche estaba despejada, aunque había una extraña neblina que se levantaba del asfalto conforme avanzaba. Me sentía algo inquieto, pero lo atribuía a las historias que circulaban entre los camioneros sobre fantasmas y apariciones en esa carretera. Eran cerca de las 3 de la madrugada cuando la neblina se volvió más espesa, reduciendo mi visibilidad. Decidí bajar la velocidad y encender las luces antiniebla. En la distancia, pude distinguir la silueta de una figura caminando por el borde de la carretera. Parecía una mujer, vestida toda de negro, descalza sin zapatos ni nada. Al acercarme, me di cuenta de que era extraño que alguien estuviera caminando por allí a esa hora.
Reduje aún más la velocidad y, al pasar junto a ella, la figura se giró para mirarme. Su rostro estaba pálido y sus ojos vacíos de vida. Un escalofrío recorrió mi espalda y aceleré el camión, dejándola atrás. Pensé que quizás mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero entonces vi por el retrovisor que la figura estaba ahora en el medio de la carretera, más adelante. Frené de golpe, incrédulo. ¿Cómo podía haberse movido tan rápido? Respiré hondo y continué avanzando lentamente. Al llegar a donde la había visto, no había rastro de ella. Empecé a sudar frío y una sensación de pavor me invadió. De repente, sentí un golpe en el remolque, como si alguien o algo lo hubiera golpeado con fuerza. El camión se balanceó ligeramente y me detuve al costado de la carretera, el corazón latiéndome con fuerza. Bajé del camión con una linterna en mano, dispuesto a inspeccionar el remolque. Caminé alrededor, pero no vi nada fuera de lo normal. Sin embargo, cuando me acerqué a la parte trasera, escuché un susurro helado que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. «No debiste detenerte», susurraba la voz. Grité, retrocediendo hasta chocar con la cabina del camión. Entonces, la neblina pareció condensarse frente a mí, formando la figura de la mujer. Esta vez, estaba mucho más cerca, su rostro desfigurado por una mueca de dolor y desesperación. Sus ojos, dos pozos oscuros, me miraban fijamente. Corrí de vuelta a la cabina y cerré las puertas, arrancando el camión con manos temblorosas. La figura desapareció en la neblina mientras aceleraba por la carretera, tratando de poner la mayor distancia posible entre nosotros. Los golpes en el remolque y los susurros continuaron durante varios kilómetros hasta que, de repente, todo quedó en silencio. Llegué a Querétaro al amanecer, agotado y todavía en estado de shock. Conté mi experiencia a otros camioneros en la parada de descanso, y algunos me miraron con escepticismo, mientras que otros asintieron con comprensión. «Eso te pasa por no hacerle caso a los avisos», dijo uno de ellos. «La próxima vez que veas algo así, no pares. Nunca pares». Desde esa noche, cada vez que tomo la carretera 57, lo hago con una cautela renovada. Soy Ramón, y llevo más de 20 años conduciendo camiones de carga a lo largo y ancho de México. He visto muchas cosas en la carretera, pero hay una noche que jamás olvidaré. Era una ruta rutinaria, de esas que haces casi en automático, transportando mercancía desde Guadalajara hasta Ciudad Juárez. Esa noche el clima era particularmente malo. Una tormenta eléctrica azotaba el norte de Zacatecas y la visibilidad era casi nula. Confiando en mi experiencia, seguí adelante, concentrándome en las líneas borrosas del asfalto que apenas se distinguían entre los relámpagos y la lluvia. Aproximadamente a las 3 de la madrugada, mientras transitaba por un tramo solitario de la carretera, noté una figura a lo lejos. Parecía un hombre haciendo señas desesperadas para que me detuviera. Instintivamente, disminuí la velocidad. Al acercarme, pude ver que se trataba de un compañero camionero, empapado y con una expresión de puro terror en el rostro. Frené en seco y bajé la ventanilla. «¿Qué te pasa, compa?», le grité para que me escuchara sobre el ruido de la tormenta. «Por favor, ayúdame», respondió. «Algo horrible ha pasado. Mi camión se descompuso más adelante. Necesito salir de aquí». Algo en sus ojos me hizo tomarlo en serio, así que le indiqué que subiera. Apenas se acomodó en el asiento del pasajero, lo noté extremadamente nervioso, mirando constantemente hacia atrás como si esperara ver algo venir. «¿Qué pasó?», le pregunté mientras arrancaba de nuevo. Él me contó su historia, y con cada palabra, el pavor en su voz se hacía más evidente. Había estado conduciendo cuando vio a una mujer vestida de blanco en medio de la carretera. Pensando que era alguien en peligro, se detuvo para ayudarla. Sin embargo, al acercarse, se dio cuenta de que algo no estaba bien. La mujer no tenía rostro, solo una negrura abismal donde deberían estar sus rasgos.
Intentó retroceder, pero algo lo agarró y sintió un frío mortal recorrer su cuerpo. Como pudo, se liberó y corrió de vuelta a su camión, que inexplicablemente se negó a encender. Fue entonces cuando decidió buscar ayuda en la carretera. Mientras me relataba esto, un escalofrío me recorrió la espalda. No soy un hombre que se asusta fácilmente, pero había algo en su historia que resonaba con los rumores que había escuchado entre otros camioneros, la leyenda de la dama de la carretera. Se decía que aparecía en las noches de tormenta, pidiendo ayuda y llevándose a los incautos que se detenían para socorrerla. Seguimos avanzando en silencio, la tensión palpable. De repente, mi camión comenzó a fallar, las luces parpadeaban y el motor emitía sonidos extraños. Maldije en voz alta, tratando de mantener el control. Fue entonces cuando la vi. A través del parabrisas mojado, una figura blanca se materializó en medio de la carretera, exactamente como la había descrito mi compañero. El terror se apoderó de mí. Intenté acelerar, pero el camión se detuvo completamente. La figura comenzó a moverse hacia nosotros. «No la mires», me gritó el hombre a mi lado, cubriéndose el rostro con las manos. Cerré los ojos, intentando bloquear el miedo paralizante que me invadía. Sentí un frío intenso, como si la muerte misma nos envolviera. De repente, todo quedó en silencio. La tormenta cesó y el motor del camión volvió a la vida por sí solo. Abrí los ojos y miré a mi alrededor. La figura había desaparecido y la carretera estaba nuevamente desierta. Mi compañero, temblando, solo dijo, «Gracias por ayudarme. Salgamos de aquí». No dije una palabra más. Arranqué el camión y conduje sin detenerme hasta el amanecer, cuando finalmente llegamos a una estación de servicio. Bajamos del camión, y el hombre me agradeció antes de desaparecer entre los demás camioneros. Nunca volví a verlo, y desde aquella noche, cada vez que paso por ese tramo de la carretera, acelero un poco más, esperando no volver a encontrarme con la dama de la carretera.